Gracias, buenos días. Gracias por encontrarse aquí en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Compañera Elvira Fernández, ¿sí se me ve y se me escucha? ¿Sí? Perfecto. Voy a abrir una ventana para que no se oiga tanto el eco. A ver, creo que ahí se puede oír menos el eco. Bien, pues buenos días, les agradezco mucho que se encuentren, decía yo, en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, donde vamos a platicar de procedimientos sancionadores e imposición de la sanción. Pues ya lo saben, soy el doctor Luis Octavio Vado, me va a tocar estar con ustedes en dos sesiones y quisiera comentar rápidamente algunas reglas que quisiera seguir. A ver, déjenme, voy a cambiar porque... Sí, está mejor acá, porque como que me relumbraba aquí y pelón que está uno, pues más refleja el brillo y no el intelectual, ¿no? Bueno, a ver, ya, aquí estamos bien. Decíamos, a ver, las reglas que quiero que sigamos en estas dos sesiones. Quiero pedirles que me permitan ir avanzando en la presentación que traigo, porque esto me va a permitir darles una clase sistematizada, ordenada, congruente, ¿no? Que no se nos vayan quedando ahí cositas, porque a lo mejor de repente la compañera María Luisa tiene una muy buena pregunta, la formula, y yo me clavo y me voy por ahí y luego ya no me regreso. Y ustedes desde luego no se merecen una clase desarticulada. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que yo no tengo ningún problema en si se dirigen a mí como licenciado, maestro, doctor, o como me dice la mayor parte de la gente, va. Con ese apellido no necesito un apodo. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. De igual manera, si se me sale decirle, hablarle de tú a alguien, por favor no lo tomen como una falta de respeto. Si de repente al compañero Gerardo le hablo de tú y Gerardo me dice, oiga, ¿sabe qué? No somos iguales, a mí hábleme de usted, pues yo muy cumplidamente observaré su instrucción y le hablaría de usted, pero en ninguna manera será por una cuestión irrespetuosa. De esta forma, entonces, les pediría que si tienen si nos van surgiendo algunos comentarios, pues tener a la mano una libretita y ahí anotarlo. E insisto, dejaremos un buen espacio al final de las sesiones para que se puedan expresar, o si no, tenemos la cajita de los comentarios. Entonces los podemos ir dejando ahí en los comentarios y, insisto, con gusto los atenderemos. Ahora bien, se vale que ustedes me digan, oiga, doctor, es que más que una pregunta tengo un comentario, pues se vale perfectamente. O que nos quieran compartir una experiencia que les haya tocado en el trámite de algún asunto, en la representación de algún partido o alguna candidatura. Todo eso, desde luego, podría enriquecer mucho nuestras sesiones. Bien, sobre esta parte de las reglas, ¿alguna duda, algún comentario? Si tienen su cafecito a la mano, pues mejor. Bueno, vamos a empezar. A ver. Vamos a hablar de procedimientos sancionadores e individualización de la sanción. Ese es nuestro tema. Y para esto tenemos que tener claro que hablamos de derecho sancionador electoral. A ver, el derecho electoral como tal, pues deriva, es una rama, digamos, del derecho constitucional y deriva también, desde luego, del derecho administrativo. Pero dentro del derecho administrativo también hay una rama sancionadora, ¿no? Hay un derecho sancionador administrativo. Ustedes lo conocen, ¿no? Por ejemplo, el derecho disciplinario que existe respecto de las personas funcionarias públicas. Entonces, el derecho electoral también tiene una vertiente sancionadora. Ahora, sí quiero ser muy preciso que tenemos que distinguirlo del derecho penal electoral. El derecho electoral, entonces, digamos, in genere, se ocuparía, ya lo ha definido la Corte, de temas como elección de autoridades, constitución de partidos políticos,
designación de autoridades electorales, derechos político-electorales. El derecho sancionador electoral se ocupará de aquellas conductas consideradas ilícitas en la legislación electoral, dependiendo desde luego del sujeto que la pueda cometer. Y el derecho penal electoral se ocupa de conductas ilícitas que tienen un grado mayor, esto es, que son delitos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra sesión, nuestras dos sesiones, no nos vamos a ocupar, digamos, del primer derecho electoral ni del tercero. Tenemos incluso dentro de la Escuela Judicial Electoral un diplomado en eso, en Derecho Penal Electoral, y tenemos un diplomado en Derecho Electoral. Aquí nos vamos a centrar específicamente en los procedimientos sancionadores y la imposición de la sanción. Ahora, este derecho sancionador electoral que, insisto, deriva un poco del derecho sancionador administrativo, forma parte de una manifestación del poder estatal que es el poder disciplinario, el poder de castigar, el poder de sancionar. Oiga, pero nos acaba de decir que no es materia penal. No, pero todos no son castigos, o sea, que te impongan una multa, que te nieguen un registro, son castigos, no penales, pero son castigos. Entonces, todo esto forma parte del derecho punitivo del Estado. ¿Por qué es importante tenerlo claro? Bueno, por algo que a veces se nos olvida. Esto nos exige que en los procedimientos que se instauren con motivo de posibles sanciones electorales, tengamos que respetar muy estrictamente, voy a dejar de compartir porque les quiero ver, tengamos que respetar muy estrictamente las reglas del debido proceso, ¿no? Aquello que los americanos llaman el due process of law y que nosotros hemos llamado debido proceso. No es exactamente lo mismo, pero es la idea. ¿Por qué razón? Porque nuestra Suprema Corte de Justicia ha determinado en jurisprudencia que cuando el Estado despliega esta facultad de sancionar o de castigar, las reglas del debido proceso se tienen que observar con mucho mayor cuidado que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un pleito entre particulares, ¿no? Entonces, no es lo mismo un asunto civil, asunto mercantil, de los montos que pueda ser y con la importancia que pueda tener. No es lo mismo que un procedimiento, por ejemplo, para quitar el registro de un partido político, o un procedimiento para negarle a alguien la posibilidad de registrarse como candidato o candidato. Estamos afectando otro tipo de derechos, derechos de tipo político electoral, que son derechos humanos y que son fundamentales para constituir la voluntad del Estado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué lo trato de remarcar? Porque yo no sé si el día de mañana la compañera Patricia o el compañero Octavio, mi tocayo, les va a tocar instruir un procedimiento sancionador. Y aquí parece que como que hubo un errorcito en el emplazamiento, es que era Juárez 25B y fue en Juárez 25. Seguramente ahí le dijeron, pues son los vecinos, ni modo que no le digan. No, tenemos que ser sumamente estrictos, sumamente cuidadosos. Oiga, doctor, pero claramente fue una violación al derecho, claramente es un hijo de su tal por cual. Hasta los hijos de su tal por cual tienen derechos y los tenemos que respetar, y más en un procedimiento sancionador. Entonces, mi llamado es a que seamos muy cuidadosos con eso. ¿Cuáles son los derechos del debido proceso? Bueno, también ya los ha establecido la Corte, ¿no? El derecho a tener una noticia de qué se nos está pretendiendo procesar, de qué se nos está acusando, de qué conducta. A ver, señor candidato, lo están denunciando, han presentado una denuncia en su contra porque usted subió a su página de internet unas publicaciones de Facebook donde aparece una fotografía con unos niños y unas niñas ahí promocionando su campaña y traen la playera de su campaña con su hashtag. Ok, ¿de cuándo es esa publicación? Pues ahí búsquele, pues es su Facebook, ¿no? Pues ahí búsquele, ahí dele scroll y vaya buscándolo. No, noticia completa y oportuna de aquello de lo que nos están denunciando. Hay doctores que se entienden, no, a ver, este no es examen de secundaria, donde reprobaste y entonces ibas con la maestra, con el maestro. Ay, es que quise decir, aquí no hay quise decir. En materia electoral
siendo autoridades, no hay quise decir. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Entonces, con absoluta y total precisión. Segunda, la oportunidad de ofrecer pruebas. Los procesos electorales, ustedes lo saben, una de las características que tienen es nuestro sistema probatorio, que es distinto al de otras materias. Por ejemplo, en materia electoral, ¿se puede ofrecer la testimonial? Sí, pero no llevamos los testigos ante el tribunal o ante el órgano electoral, sino que vamos ante una notaría, donde ante un notario o una notaria presentan sus deposiciones, nos tiran un testimonio y nosotros ofrecemos el testimonio, ¿no? Entonces, bueno, hay ese elemento. ¿Se puede ofrecer la confesional de las autoridades? No. ¿Se puede ofrecer la pericial? En principio tampoco. Y sobre eso voy a regresar más adelante. En principio tampoco. Bueno, entonces, claro, la persona denunciada tiene derecho a ofrecer pruebas, pero solo pueden ser aquellas pruebas que la ley le permite, aquellas pruebas que la ley establece que son válidas ofrecer dentro de un proceso judicial en materia electoral. Perdón, pero es que me pegó un poquito la alergia ahorita en la mañana. Ahora bien, les voy a platicar una anécdota. Perdonen que vaya a platicar anécdotas, pero créanme que no voy a platicar anécdotas de cuando me fui a comprar el café y que si en la mañana un perro me ladró, sino de anécdotas que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, con anécdotas de procedimientos sancionadores. Miren, ando metido en lo electoral desde el 91, desde antes de que la mayoría de ustedes nacieran. Entonces, pues me ha tocado ver algunas cositas. Desde luego, mi experiencia es limitada, como la de cualquier persona, pero se las quiero compartir. En mi otra vida, o sea, en mi vida entre 2014 y 2020, fui consejero electoral en el Instituto de Querétaro. Y nosotros no solo instruíamos, sino que también resolvíamos los PES y los POS. Nos tocaba todo completito. No era como el modelo federal. Bueno, entonces tenía poco de haber entrado como consejero y un día en la mañana, más o menos como esta hora, me va a ver muy enojado un abogado, mentando madres, muy enojado. Un abogado que yo conocía porque habíamos estudiado juntos parte de la carrera. No éramos amigos, pero sí nos conocíamos, ¿no? Pado, ¿cómo es posible? Voy a interponer una... Me dice, voy a interponer un amparo. Ya desde que me dijo voy a interponer un amparo, yo ya empecé a sospechar. Porque además yo sabía que él era penalista, pero no sabía que litigaba electoral. Bueno, a ver, pásale, ¿qué pasó? Pues es que vengo a la audiencia, tengo a mis testigos, los tengo allá afuera y no me los reciben. Pero esto es en serio, ¿eh? Esto es en serio. No me los reciben. Y yo con ganas de decirle, ¿no leíste la ley? O sea, me queda claro que no has litigado electoral, pero ni siquiera leíste la ley. ¿No te diste cuenta que la prueba de testimonio en materia electoral no se ofrece así? Obviamente no se lo podía yo decir así, porque uno es autoridad, ¿no? A ver, mire, te invitamos un cafecito. No, mira, es que déjate explico. Y sacaba yo mi ley. Mira, fíjate, el artículo fulano de tal dice que los testigos... Pero todavía seguía enojado. Pero ¿cómo es posible? Esa ley está mal, voy a interponer un amparo. Mira, ¿te acuerdas cuando llevamos la materia de amparo que nos dijeron que el amparo no procede en materia electoral? Tendrías que interponer otro tipo de juicio, pero para esto tienes que terminar el proceso. Derivado de eso, escribí un libro de Derecho Procesal Electoral local, porque dije, para que no anden metiendo estas patas. La siguieron metiendo. Pero al menos a él ya no lo volví a ver en lo electoral, como que se regresó a lo penal. Bueno, entonces, ¿hay un derecho a ofrecer pruebas? Sí, pero un derecho a ofrecer pruebas respecto de aquellas que la ley te permite, no cualquier prueba que a ti se te ocurra. Es el ejemplo típico de la prueba ilícita, ¿no? El derecho a formular alegatos. Dependiendo, todo lo que vamos a platicar aquí, ustedes lo tienen, digamos que tropicalizar a su entidad y a la legislación electoral de su entidad. Todo se parece, pero no todo es igual, entonces hay que tropicalizar. Normalmente los alegatos se presentan en estos procesos que son muy concentrados dentro de la audiencia. Tenemos una audiencia y en esos se presenta. Algunas legislaciones permiten que sea por escrito, algunas legislaciones permiten que sea de manera oral. Bueno, el derecho a presentar alegatos. Y por último, el derecho a impugnar. Ahora bien, aquí estamos hablando de las reglas del debido proceso. Aquí quiero ser muy cuidadoso con algo. A ver, ahí les va una pregunta. Supongan que nunca seré, que yo soy candidato. Voy a ser candidato a presidente municipal de Chalchicomula. Y entonces el compañero Edson Acevedo, que es el representante del partido de enfrente, dice, va ante el instituto.
denuncio al doctor Vado porque fíjense que subí estas fotos donde está atrás con una imagen religiosa y sale el doctor Vado así. Y el cintillo de la foto es rezando por la campaña. Entonces, vengo a denunciarlo por uso de imágenes religiosas, todo eso que sabemos, ¿no? Bueno, presenta Edson su denuncia, el instituto la recibe, le hacen una pequeña prevención, Edson la cumple, van y me notifican. Me dicen, oiga, don Vado, fíjese que lo acaban de denunciar por estas y estas razones, aquí están las copias de traslado, aquí está la copia de la imagen, hicimos una oficialía electoral, ahorita lo voy a platicar, entonces está usted denunciado. Okay. Ahora, yo puedo, es una pregunta que les lanzo, yo puedo chicanearme el asunto, o sea, interponer, contra la admisión de la denuncia, un juicio de revisión constitucional electoral, o un juicio electoral. No, ¿cómo es posible? Como si fuera un amparo ahí para detenerlo. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? El propio Edson nos dice que no. Edson, desarrolla la respuesta, por favor. Hola, buenos días. Pues no, tenemos que esperar la conclusión del procedimiento especial sancionador, ¿no? No es a diferencia de otras materias donde procesalmente podemos detener, como con el amparo, con el juicio de amparo. No hay un equiparable al juicio de amparo hasta que no concluya el procedimiento especial sancionador. Y Edson tiene toda la razón. ¿Cuántas veces escuchamos, no? No, pues el abogado me dijo que estoy perdido, que sí tengo que pagar y demás, pero que me va a alargar el pleito como 4 años y que va a estar ahí, hasta la palabra existe, chicaneando, ¿no? Y a punta de incidentes, amparos, apelaciones. Cada vez es menos posible porque estamos tendiendo a la oralidad, pero todavía es posible en algunas áreas, ¿no? En materia electoral, no. En materia electoral, tú puedes, por ejemplo, acceder a la impugnación de un PES o de un POS, pero solo contra la resolución definitiva o contra aquella que determine el archivo, caducidad, prescripción y demás, solo contra ese. Entonces me van a decir, ¿y mi derecho de defensa? Ahí está, te vas a defender y tu derecho a impugnar ahí está, pero lo que no tienes es derecho a entorpecer el procedimiento. Ese derecho no existe. Existe el derecho de defensa, que es otra cosa muy, muy distinta. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos es, Octavio, sí, dame chance de avanzar un poquito más y ahorita con gusto. En ese sentido, lo que te... No me bajes la mano, déjala arriba, está bien, está bien. Así ya vas apartando tu mano. Lo que tenemos es un derecho a impugnar, sí, eso forma parte de las reglas del debido proceso, pero no quiere decir que podamos impugnar cuando se nos ocurra o cuando a nosotros nos convenga más, sino que las impugnaciones se van a dar en su momento. ¿Cuál es su momento? Al final del proceso. Entonces, estas reglas generales, que son las reglas del debido proceso, que surten sus efectos de manera muy estricta, insisto, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones de derecho disciplinario, las tenemos que tener muy presentes cuando resolvemos un PES o un POS. Otra cosa que tenemos que tener muy presente cuando resolvemos un PES o un POS es la siguiente. ¿Con qué principio de la materia electoral o con qué principio de las elecciones o con qué principio del voto o con qué decisión fundamental de la Constitución estamos trabajando? ¿No? ¿Cuáles son los derechos que se están debatiendo y cuáles son los principios que tenemos que tomar en cuenta? A ver, este es un tema donde se inmiscuye el principio de certeza, el de legalidad, el de máxima transparencia, el derecho a el principio de un voto libre, del voto secreto. ¿Cuáles son? Eso lo tenemos que tener sumamente claro. A ver, yo creo, podemos debatirlo si ustedes quieren, que todo funcionario, toda funcionaria electoral tiene que tener muy claro en cada actividad que realiza con qué principio de la materia se vincula. Idealmente, podría uno llegar a cualquier oficina de un órgano electoral, el que quieran, tribunal, órgano administrativo, fiscalía, lo que ustedes quieran, y poderle preguntar a cualquiera, oye, ¿qué estás haciendo hoy? No, pues tal cosa, ok. ¿Con qué principio de la materia se vincula? Porque todo el tiempo estamos trabajando con principios, estamos afectando principios. Y particularmente en el caso de un PES o de un POS, ¿con qué derechos se están debatiendo? Por ejemplo, yo hace un momento en el ejemplo que ponía de esta persona que se toma fotografías, que además es un caso que me tocó resolver,
se toma fotografías con unos niños y unas niñas con unas playeras que traen su logo de campaña, ¿cuáles son los derechos que están inmiscuidos ahí? Bueno, este caso puede ser sencillo, pues los derechos de la infancia, ¿no? No importa si es sencillo o es difícil, lo que importa es que siempre lo tengamos claro. Cuando tú recibes el expediente para instruir o para resolver, tu primera pregunta es esa, ¿no? A ver, ¿de qué derechos estamos hablando? ¿De qué principios? Ahora, alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, yo no soy funcionario electoral, yo soy litigante de un partido político o representante de un partido político. Es lo mismo, porque tú vas a tener que demostrar qué principio de la materia electoral se está afectando o qué derechos se están afectando. Entonces, eso lo tienes que tener sumamente claro, sumamente claro. Vamos a poner un ejemplo. Supongan que el compañero Guillermo Torres fuera secretario de Estudio y Cuenta y la compañera María Eloísa fuera su jefa, fuera la magistrada. Eloísa le podría decir, cuando le da la cuenta, a ver, espérame, antes de que me des la cuenta, ¿cuáles son los principios que están inmiscuidos ahí? ¿Cuáles son los derechos? Ah, pues esto y esto. Ah, muy bien. Ahora sí, dame la cuenta, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy claro cuando tenemos un asunto de este tipo. Me voy a regresar a la presentación. Voy a avanzar un poquito más. Bueno, esto simplemente es para que vean ustedes, digamos, la evolución histórica. No me voy a clavar, no es una clase histórica, pero sí es importante que observen ustedes cómo esto empezó hasta 1987. Y digo hasta porque pensemos en algo. En México hacemos elecciones desde la época virreinal. Distintas, pero elecciones. Y esto del derecho sancionador electoral en realidad no nace sino hasta 1987. Entonces, relativamente tenemos poco tiempo con esto, simplemente para que veamos el desarrollo que se ha tenido. Actualmente, bueno, tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y tenemos, ustedes saben, un modelo dual, ¿no? Donde tenemos el modelo federal de procedimientos sancionadores de PES y de POS, tenemos ese modelo, y tenemos en las entidades, cada entidad puede decidir su procedimiento a seguir, diseña por parte del legislativo su procedimiento. Desde luego respetando, decía yo, las reglas del debido proceso, y muchas veces, tal vez la mayoría, siguen el modelo federal, pero no es que a chaleco lo tengan que seguir, sino que, bueno, les ha parecido óptimo o adecuado y han buscado seguirlo. ¿Cuáles son las bases? Bueno, las bases de nuestros procedimientos sancionadores están desde la Constitución, el artículo 41, 73, 109, 113, y en el caso de lo federal, en la LEGIPE, en los artículos 440 a 493. Yo les pediría que hicieran ustedes un ejercicio de identificar en sus entidades, en su legislación comicial local, cuáles son los artículos, cuál es el apartado, el libro, el capítulo, como sea, donde se regula esto. Y tenemos también, pues, reglamentos. En el caso del INE, tenemos un reglamento de quejas y denuncias, y normalmente los institutos electorales locales también tienen sus reglamentos de quejas y denuncias. Entonces, digamos que hay que ir haciendo un poquito el ejercicio como espejo. Vamos a platicar de los principios que rigen el procedimiento sancionador. Estos rigen tanto para el ordinario como para el especial y rigen tanto para lo local como para lo federal. Entonces, en ese sentido es muy importante que tratemos de tenerlos claros. ¿Qué es el principio? Pues es un estándar que tenemos que observar, ¿no? Es algo que tenemos que observar, pero que materializamos en cada caso. Y el principio tiene que ver no con, nos diga Dworkin, no con una razón política, podemos nosotros decir, tampoco con una razón económica, sino con una razón de justicia. O sea, tiene que ver con una exigencia de justicia. El primero es dispositivo e inquisitivo. A ver, a mí, en la práctica, no en la teoría es muy fácil de explicar. En la práctica a mí me costó un poquito de trabajo entenderlo. A ver. Los principios dispositivo e inquisitivo parecen oponerse, parecen ser cosas distintas. Entonces uno tendría que decir o es uno o es el otro.
El principio dispositivo es que la instancia inicial del procedimiento es donde se manifiesta y en el tema de las pruebas. A ver, ¿quién hace del conocimiento de la autoridad un posible ilícito electoral? Quien denuncia. ¿Quién va a denunciar? Pues quien observe el ilícito. ¿Cómo va a denunciar? Pues como su capacidad le dé, ¿no? Entonces, el principio dispositivo se manifiesta allí, en la noticia que tiene la autoridad de una conducta o de una abstención que posiblemente tendrá que resolverse. Posiblemente es ilícita. Todavía no sabemos si lo es. En ese momento solamente sabemos que posiblemente es ilícita. Ahora, las autoridades electorales, esto es importante entenderlo, no somos policías. Miren, voy a dejar de compartir un momento. ¿Cuántas veces hablo de la experiencia cuando hemos estado en órganos administrativos, ¿no? Te dicen, ¿cómo es posible que no se den cuenta de tal cosa? A ver, en el instituto en que yo estaba éramos 42 personas. No andábamos en la calle checando, perdón. Es que en mi municipio, enfrente de... No hay tanto personal. La neta, la neta. O el que ahí está, pues, apostado a otras cuestiones. Los órganos electorales no somos policías electorales. Entonces, es muy difícil pensar que un funcionario electoral va a andar en la calle ahí viendo, ¿no? Entonces, necesitamos la noticia, necesitamos la denuncia. Alguien de aquí me podría decir, fíjese, doctor, que en mi estado también se puede iniciar de oficio. Sí, desde luego, pero aún así se necesita saber, se necesita conocer, ¿no? Entonces, ahí se manifiesta el principio dispositivo. Alguien presenta la denuncia, alguien presenta la queja, alguien hace del conocimiento del instituto electoral una conducta o una abstención que posiblemente son ilícito electoral. Esa es la primera manifestación. La segunda manifestación del principio dispositivo es que debe allegar algunas pruebas, algún elemento probatorio. Porque si solamente está la denuncia sin prueba alguna, es un chisme. Y las autoridades electorales no podemos ser el Pedrito Sola de la materia electoral. O sea, no podemos andar en el chisme electoral. Necesitamos elementos mínimos. Unas fotos por lo menos, unos recortes de prensa, una nota periodística, algo. Porque lo que no se vale es la simple delación en materia electoral. Entonces necesitamos que alguien se haga responsable, ¿no? A ver, yo fulano de tal, en mi carácter de representante de partido, de dirigente de un partido, de ciudadano, vengo a denunciar tal cosa, ¿no? O sea, no se valen las denuncias anónimas, porque es un derecho que tiene la otra parte. Una, dos, que nos dé la noticia de lo que está acaeciendo, que le parece que es un ilícito. Tres, que nos allegue algunos elementos probatorios. Bien puede suceder que ya en el transcurso del proceso, esos elementos probatorios que nos haya dado no hayan sido suficientes. Y entonces tengamos que absolver. O que se condene, pero no en base a esos elementos, sino a otros. Está bien, pero necesitamos que en la denuncia o en la queja venga algún elemento probatorio. Entonces, no se vale que un día en la mañana llegue el presidente al instituto y le diga a la persona que estaba ahí haciendo el aseo, mire, encontré este sobre acá abajo, allí en la mañana, y ahí dice, cuiden mucho porque fulano de tal está haciendo tal cosa. Muy bien, vamos a tramitarlo en procedimiento sancionador. No, eso no es nada. Eso no es nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí se manifiesta el principio dispositivo. Pero una vez que ya se presenta la denuncia y que hay un mínimo de indicios, insisto, un mínimo, no estamos pidiendo prueba plena, es un mínimo de indicios, entonces se nos va a manifestar el segundo principio, que es el principio inquisitivo. El principio inquisitivo tiene que ver con dos cuestiones también. Primera, con que iniciado el proceso,
Nada de que, pues yo no desahogo etapas, yo no abro periodos y si no me lo piden las partes. No, no. Este no es un asunto de derecho civil que se puede quedar ahí dormido. Iniciado el proceso sancionador o ordinario o especial, es la autoridad electoral la que debe estar llevándolo. Y no se tiene que estar esperando. A ver, rápido, rápido. Ok, ya recibimos. Pues ve y emplaza. Pero es que no me han dicho que emplace, no es que no te tienen que decir ve y emplaza. A ver, ¿cuándo se venció el plazo para contestar? Pues el miércoles, estamos a viernes, ¿cuándo vas a acordar? Pues hasta que me lo pidan. No, acuérdalo ya, acuérdalo ya. O sea, el impulso procesal no proviene de las partes, lo pueden hacer, pero proviene esencialmente de la autoridad, que debe de estar a las vivas para que el procedimiento vaya avanzando. También se manifiesta en la posibilidad que tiene la autoridad de allegarse pruebas, no para sustituir la conducta omisa de alguna de las partes, sino para averiguar la realidad de los hechos. Para averiguar la realidad de los hechos. Vamos a poner ejemplos. A ver, ahí les doy un ejemplo. El caso que me ha tocado. Denuncian que actos anticipados por unas mantas o por unas anuncios que se han puesto en estos espectaculares autosoportados, ¿no? Y entonces la prueba que ofrece la parte denunciante es un testimonio notarial, porque contrató a un notario o una notaria y se fueron a dar vueltas ahí a la ciudad y tienen la escritura pública donde se señala que encontraron 10 espectaculares. Entonces esa escritura viene con la descripción de los espectaculares, viene con las fotografías de los espectaculares, eso está ahí muy claro, ¿no? Entonces con eso te denuncian. Ok. No te ofrecen nada más. Tú puedes, como autoridad, ordenar el desahogo de alguna otra prueba o no. O sea, como autoridad te tienes que ceñir solamente a las pruebas que te llegan las partes o en virtud del principio inquisitivo tú puedes ordenar pruebas. Adelante, quien quiera contestar. Sí se pueden ordenar, por ejemplo, el Instituto Electoral ordenaría una oficial electoral. Exacto, y tío, Octavio tiene toda la razón. Claro, la autoridad que investiga puede ordenar pruebas, puede ordenar el desahogo de unas pruebas. Dice Octavio, una oficialía electoral para verificar que sigan ahí. Muy bien. ¿Qué otra prueba se les ocurre que pudiéramos solicitar? Imagínense que nosotros somos los instructores del asunto, las instructoras del asunto. ¿Qué prueba se les ocurre que podríamos solicitar? Pues tendríamos que saber de quién son esos espectaculares, ¿no? Probablemente requerir a la alcaldía o al ayuntamiento, oye, dame los datos de las licencias de esos espectaculares. ¿Quién es la persona a quien se los otorgaste? Pues ya nos contesta, nos dice, mira, se lo otorgué a Promociones Dinámicas SADCB. Ok, pues ahora vamos al registro público. A ver, registro público, ¿qué datos tienes de Promociones Dinámicas SADCB o al Archivo General de Notarías? ¿Quién es su representante? ¿Cuál es su domicilio? Incluso hasta el SAT, ¿no? Entonces, claro, la autoridad, exacto, Gerardo, claro, la autoridad puede ordenar el desahogo de otras pruebas. Oiga, pero es que no se las ofrecieron, ¿cómo es posible? Está rompiendo la equidad de las partes. No, a ver, este no es un proceso civil. Este no es un proceso civil, donde sí los jueces están, digamos, como maniatados. No, aquí no. Aquí el principio dispositivo se manifiesta en presentar la denuncia y en los elementos de prueba que presentaste, que ofreciste junto con la denuncia, y en su caso con la contestación. Pero después entra el inquisitivo. Entonces, yo como autoridad puedo ponerme a hacer esto. Es que son pesquisas e indagaciones ilegales. No, no, se ordenan dentro del expediente. Las partes saben que se ordenaron. Se van a incorporar al expediente. Las partes van a poder revisarlas y opinar en ellas, por ejemplo, cuando venga la audiencia, cuando vengan los alegatos. Entonces, no se está haciendo nada oscuro, no se está haciendo nada ilegal. Lo que pasa es que tenemos que averiguar la realidad de los sucesos. Por lo tanto, tenemos que desplegar esta facultad. Oiga, entonces pueden ordenar cualquier cosa. No, a ver, o sea, obvio que hay límites. A ver, un instituto electoral, por ejemplo, no puede ordenar el que pinche en un teléfono para hacer espionaje. Un tribunal electoral tampoco, ¿no? Por ejemplo, no se pueden ordenar pruebas ilícitas, por poner un ejemplo.
pero sí se pueden ordenar distintas pruebas. Ahora, ¿cuáles? Las que sean necesarias. Eso también es un límite, porque la autoridad podrá ordenar aquellas pruebas que sean necesarias o indispensables para el conocimiento del asunto. Si una prueba no es necesaria o no es indispensable, pues claramente no la puede ordenar. Me voy a regresar aquí. Bien. Entonces, principio dispositivo inquisitivo. Prohibición de excesos. A ver, en el trámite de un asunto de este tipo, estamos normalmente tratando con personas, con particulares, de derecho privado, personas morales o físicas, pero personas privadas, ¿no? De derecho privado. Por lo tanto, la molestia que como autoridad nosotros les demos debe ser la mínima, debe ser la mínima. Por tanto, deben cumplirse con estas ideas. Primero, idoneidad. Lo que se le requiere a una persona debe ser lo idóneo, lo adecuado. Por ejemplo, en el caso que he puesto, pues se le puede requerir al representante legal de la empresa la exhibición de ciertas facturas o ciertos documentos o algún contrato, por ejemplo. Eso es idóneo. La necesidad o la intervención mínima, la menor afectación posible a los derechos de las personas. Por ejemplo, a ver, necesito que me des el testimonio notarial de la Constitución, o el testimonio notarial de la Constitución de la empresa donde te nombraron administrador único, gerente y representante legal. Oiga, pues es que fíjese que ese lo tiene mi contador por unos temas fiscales, pero tengo una copia certificada, te ofrezco la copia certificada. No. Yo quiero el primer testimonio. ¿Por qué quieres el primer testimonio? Bueno, es que fíjese que según la ley del notariado, los nuevos testimonios pueden tener valor ejecutivo. Sí, güey, pero esto no es un ejecutivo mercantil, es un juicio electoral. Entonces, necesidad o intervención mínima. Copia certificada. O sea, entiendo que no una copia simple. Copia certificada. No necesitas el primer testimonio. No es un ejecutivo. No lo necesitas. Pero es que certeza. ¿Cuál certeza? O sea, la certeza ya está desde que te están dando la copia certificada del testimonio. Ya. No necesitas más, ¿no? Intervención mínima. Proporcionalidad. Que las diligencias obtenidas a encaminar elementos se basen en razones y sean proporcionales a lo solicitado. Vamos a suponer que Abel es el representante de la empresa. Y entonces yo le digo, oiga, Abel, pues fíjese que tiene que venir y comparecer. Ok, me tiene que ofrecer, me tiene que entregar esta documenta. A partir de este momento tiene usted 2 horas. Oiga, pero es que yo tengo que ir con el notario, tengo que ir con mi abogado, tengo que ir al registro público. Es que lo electoral es muy rápido, don Abel. Entonces, tiene usted 2 horas. No, perdón. O sea, sí, lo electoral es rápido. Sí hay que resolver rápido, pero eso no es proporcional. Le estamos imponiendo una carga indebida al particular. Y alguien de aquí me podría decir, doctor, pero pues eso es normal en lo electoral, le tenemos que meter prisa. Sí, pero ese no es un sujeto ordinario del derecho electoral, no es un partido político. A un partido político le puedes meter prisa, ¿por qué? Porque se dedica a las elecciones. Pero un particular no. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. La tipicidad, esta me gusta. El derecho sancionador, como posiblemente está siendo muy evidente para todas y todos ustedes, tiene una relación inmediata o directa con el derecho penal, ¿no? O sea, como que vamos ahí de la manita con el derecho penal. Por tanto, rige el principio de tipicidad. ¿Qué es el tipo? Nos dice don Eduardo García de Entramilla. Es la descripción legal de una conducta específica que se conecta con una sanción. En este caso, una sanción de tipo administrativo. El ejemplo es el siguiente. Aquel que coloque propaganda o publicidad político-electoral en una zona prohibida, esa es la conducta, colocar propaganda o publicidad electoral en zona prohibida, esa es la conducta, se le impondrá una sanción de, no sé, 20 a 400 unidades de medida, las sumas. Ya, tenemos la conducta y tenemos la sanción. Conducta, poner la propaganda donde no se debe. Sanción, las unidades de medida con las que te van a castigar. Ese es un tipo. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Ese es un tipo. Ahora, los tipos
a veces pueden tener problemas que no derivan de la autoridad electoral, sino de una deficiente técnica legislativa. Por ejemplo, cuando está descrita la conducta pero no la sanción, aquel que coloque propaganda político electoral en lugar prohibido se le impondrá punto final. Pues no se le puede imponer nada, ¿no? Porque si el tipo no está completo, no lo puede sancionar. Oiga, doctor, pero es que está previsto como una conducta ilícita. Sí, es una conducta ilícita, pero es una conducta ilícita que no podemos sancionar. ¿Es posible que no podemos sancionar? Pues no, porque no hay castigo que ponerle. Pero por analogía, ¿cuándo has visto tú que se puedan poner penas por analogía? O castigos por analogía. No se puede, están prohibidos por la Constitución. Pero es que debería, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es darle un zape al legislador que se le olvidó, un zape jurídico, obviamente, ¿no? A lo mejor es lo que podemos hacer, determinar la existencia de una omisión legislativa, pero nada más. Entonces, en el caso de la tipicidad, quiere decir que solo podemos sancionar si y solo si existe el tipo previsto en ley. Si no está previsto en la ley, no podemos hacerlo. Oiga, pero es que yo creo que debería de estar. Oiga, es que antes estaba y luego lo quitaron. No podemos hacerlo. O a veces hay argumentos un poco más sutiles. Oiga, es que, mire, esta conducta no está tipificada en la legislación local, pero sí en la federal. Castíguelo aplicando la federal. No, porque lo federal aplica para cuestiones federales y lo local para local. Pero es que debería ser igual. No, no debe ser igual. Por eso tienen autonomía las entidades y pueden legislar de manera distinta en aquello que constitucionalmente tienen competencia. Por lo tanto, tenemos que ir a nuestro catálogo de conductas, ¿no? Ahora, ese catálogo de conductas se tiene que leer con cuidado y siempre lo tenemos que leer con los lentes de los derechos humanos. Voy a ponerles un caso hipotético. Bueno, se presenta mucho, pero ahorita me lo estoy inventando. Una persona, a ver, en muchas poblaciones, lo que hay es, personas tienen camionetas y transportan de un lado a otro, ¿no? Sobre todo en entornos rurales, eso es algo muy común. Digamos como taxis, pero no es que tengan permiso, sino que simplemente, pues es un negocio y se dedican a eso. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Digamos que es un Uber del lugar, ¿no? Viene el domingo de las elecciones. Entonces esta persona transporta de un pueblo a otro, porque en uno está la casilla y en la otra población es donde vive todavía gente, hace 4 o 5 viajes transportando electores y lo denuncian por acarreo. Ya están las pruebas. Se comprueba que efectivamente transportó gente en su camioneta. Se comprueba que efectivamente las recogía en la plaza o en un solar de un pueblo y las llevaba al otro y las dejaba justo afuera de la casilla. Se comprueba que cuando llegaba con las nuevas personas que iba a votar, recogían a las anteriores. O sea, se comprueba que las llevó a votar. ¿Hay acarreo? ¿Es la figura ilícita del acarreo? Dice Abel que no, y Abel tiene toda la razón. ¿Qué elemento del tipo falta, Abel? Doctor, pasa que apenas me voy adentrando a este tema de las cuestiones en derecho electoral, no soy abogado, entonces estoy dilucidando los conceptos y de lo que nos habla, entonces sí, no tengo razón en qué contestarle, perdón. Tienes la razón, decías que no. ¿Por qué decías que no? Porque pues esta cuestión del acarreo político para efecto de que se rompe, ¿no? Viola la norma electoral, pues no lo está haciendo con un fin de apoyar a algún partido político, ¿verdad? La razón, es que encuentro que pues no cuadra y no encaja con el acarreo con efectos electorales. Y Abel tiene toda la razón. Podrá decirnos que está empezando en el electoral y que no es abogado, pero tiene criterio. Claro, porque si eso fuera así, cualquier taxista, cualquier Uber, cualquier camión sería acarreo. ¿Cuál es el elemento que falta? El que te vayan grillando.
Acuérdense que deben votar por fulano, no vayan a votar por Perengana, acuérdense que tal partido nos construyó el puente para cruzar el río. Nos pusieron puente, pero no había río. Pues no, pero ya tenemos puente, ¿se acuerdan del chiste, no? Bueno, falta ese elemento. Entonces, alguien, observando desde afuera el asunto, podría decir, ese es acarreo. ¿Cómo es posible que no sancionaron? Ya ves, siempre están ahí permitiéndoles que hagan lo que quieran. No, espérate, papá, es que no es acarreo. Pero sí los llevó, pero falta un elemento del tipo, ¿no? Aquí les paso un tip. No me lo tomen como consejo, yo no soy nadie para dar consejos. Es una mera idea que puede resultar buena, o me pueden decir, doctor, está usted totalmente equivocado. Si estás proyectando un asunto de este tipo, si estás haciendo el proyecto de resolución de un asunto de este tipo, tú tienes que tener muy claro el tipo. Tu tipo. Tienes que ver cuáles son los elementos del tipo. Por ejemplo, propaganda político-electoral en lugar no autorizado o prohibido. Primero, ¿qué es propaganda político-electoral? Después, lugares prohibidos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo te acreditaron que era propaganda político-electoral? ¿Cómo te acreditaron que lo era? Segundo, ¿cómo te acreditaron que era un lugar prohibido? Porque cuando tú elabores tu resolución, eso lo tienes que dejar sumamente claro. De hecho, idealmente se tiene que ver así en tu resolución, en los considerandos. A ver, el elemento del tipo tal, propaganda político-electoral, se acredita de la siguiente manera. Toda vez que en el sumario obran oficialía electoral y fotografías tomadas por el funcionario electoral, donde se acredita que son bardas pintadas, aquí está la imagen de la barda con este mensaje que dice, vota por tal partido. Por lo tal, claramente es propaganda político-electoral. Digo, aquí lo hice en cortito, ¿no? Hay que desarrollarlo más, pero esa es la idea, esa es la idea. Lugar prohibido. ¿Por qué se trata de lugar prohibido? Porque según el Código Urbano del Estado se considera que, o según, por ejemplo, la declaratoria de Centro Histórico de, tiene un nombre, Patrimonio de la Humanidad, se tiene que el centro de la ciudad de Puebla, entre tales y tales calles, es patrimonio de la humanidad y en tal legislación se establece que no se puede colocar propaganda político-electoral. Ya. Tienes que tener esa absoluta claridad. ¿De acuerdo? Bien, permítanme un segundo. Insisto, la alergia me está molestando un poquito. Permítanme sonarme la nariz. Permítanme un segundito. Gracias por su paciencia. Ahora, de igual manera, si tú eres el litigante, tú también lo tienes que tener claro. Cuando estás planteando tu asunto, a ver, ¿de qué vas a denunciar? ¿Cuáles son los elementos del tipo? ¿Los cumples? O sea, la actitud, la conducta que vas a denunciar, ¿cumple los elementos del tipo? Y dos, ¿cómo lo vas a probar? ¿Cuáles van a ser tus elementos de prueba para acreditar cada elemento del tipo? Porque esto es como en materia penal. Si el tipo tiene 5 elementos y probaste 4, ¿ganas o pierdes? Pierdes, porque tienes que acreditar los 5 elementos. Pero tengo 4 de 5, doctor, pero es que es derecho disciplinario. Si el tipo de la conducta tiene 3 elementos, tienes que acreditar 3. Si tiene 2, 2. Si tiene 4 o tiene 5, todos. Por eso, en teoría, es más fácil la defensa. Porque si acusan a mi cliente de haber violado la legislación electoral y el tipo del que lo acusan tiene 5 elementos, yo no tengo que desvirtuar los 5, con que tire uno. O sea, el otro puede probar 4, pero yo con que tire uno, con uno, ya la libré.
Eso también es importante para las estrategias de defensa. De repente, lo que tú ves es que cuando defienden, quieren desacreditar todos los elementos. Pero te das cuenta que hay unos que no los van a poder probar, otros que sí, pero como dispersan su defensa, dispersan su atención, pues de repente andan metiendo las patas. Entonces, como estrategia de defensa, uno se tiene que concentrar en aquellos elementos que uno sí puede desvirtuar. Porque, insisto, para que condenen a una persona en un procedimiento de este tipo, se tienen que probar todos los elementos. Si uno solo no se prueba, más que suficiente. Porque esto no es de mayoría, esto es de tener que acreditarlos todos. Entonces, bueno, la tipicidad por eso es importante. Como pueden ver ustedes, funciona justamente como la tipicidad en materia penal. A ver, se me brincó aquí. Ah, sí, exhaustividad. A ver, la exhaustividad es un principio de las resoluciones, ¿no? De las sentencias. ¿Cuál es una resolución exhaustiva? La que aborda todos los puntos debatidos. Todos los puntos debatidos. O sea, la que atiende a la fijación del litigio. ¿Qué es fijar el litigio? Es decir, ¿de qué carambas nos vamos a pelear? A ver, en este asunto, ¿de qué nos vamos a pelear? ¿De que es un acto anticipado? ¿De que regaló objetos que no podía regalar? ¿De que aparecieron menores en la publicidad? ¿De qué nos vamos a pelear? Hay que tener una diáfana claridad de cuál es el objeto del litigio. Porque a partir de tener claro el objeto del litigio, podemos nosotros verificar que hayamos resuelto todos los puntos del litigio. No podemos dejar uno así como, pues se entiende. Ay, pues es que es lógico. No. Una buena resolución de un PES o de un POS, la verdad es que cualquier buena resolución judicial se pronuncia sobre todos y cada uno de los puntos del litigio. No deja nada volando, no deja nada a la imaginación, no deja nada a la suposición. Por eso, por ejemplo, cuando uno elabora un proyecto de resolución, pues uno tiene que tener muy claro eso. A ver, ¿cuáles son los puntos de litigio? Pues son estos 4. Ok, hay que proyectar sobre los 4. No se nos puede estar quedando ahí uno pendiente. Vamos a avanzar un poquito más y ahorita vamos a las preguntas. Bien, este es el de, perdón, ¿sí? Legalidad. Tenemos un sistema completo de justicia electoral. Tenemos los procedimientos sancionadores, los medios de impugnación contra los procedimientos sancionadores. Tenemos procedimientos locales, procedimientos federales, tenemos medios de impugnación locales, medios de impugnación nacionales. O sea, hay todo un sistema de justicia electoral. Este sistema de justicia electoral implica que el objetivo primordial, o diríamos, los dos objetivos primordiales de todo el sistema son los siguientes. Primero, la protección de derechos políticos electorales, porque son derechos humanos, ¿no? Ese es el primer mandato. La protección de derechos humanos, en este caso, en su vertiente político-electoral. Segunda, la revisión de que los actos de las autoridades, y en su caso de los partidos y candidaturas, se apeguen al marco legal. O sea, sí a la Constitución, pero también a la legislación, pero también a los tratados internacionales. Entonces, esa es la función del sistema de justicia electoral. Por lo tanto, estos asuntos se tienen que resolver dentro de la justicia electoral, ¿no? En todas sus instancias, hasta donde tenga que llegar o hasta donde las partes lo quieran o lo puedan llevar. Entonces, por ejemplo, esto no se conoce, o sea, esto no es un asunto de contralorías, esto no es un asunto de tribunales administrativos, esto no es un asunto no, es un asunto electoral. Se tiene que conocer dónde, dentro de la justicia electoral. Concentración, inmediatez y celeridad. A ver, esto es algo que ahora ya lo estamos observando en otros procesos, ¿no? Mercantiles, civiles y demás. A ver, la materia electoral es una materia en la que se resuelve con mucha rapidez. Nosotros no podemos decir, no podemos hacer como en un juicio estos de sucesión, ¿no? Los sucesorios, donde pues, se murió el de cuyos, ahora sí que se murió el causante de la sucesión, se pelearon los hijos, ya se murieron los hijos, y los nietos están peleando ahora la herencia, ¿no? 20 años después. No, aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que resolver con celeridad, con rapidez. Por lo tanto, los procesos
judiciales tienen que ser muy rápidos. Ahora, ¿cómo conseguimos en el diseño legal que un juicio sea rápido? Bueno, básicamente por los siguientes caminos. Primero, buscando que sea oral, porque la oralidad te da la concentración, porque la oralidad te permite audiencias, y en una audiencia desahogas muchas cosas. Segunda, reducir lo escrito. En estos juicios, lo escrito básicamente es las denuncias y las contestaciones. Tercero, plazos cortos. Plazos cortos. Tenemos que tener plazos cortos. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver, decíamos, con celeridad. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores de este tipo, tanto en el diseño legal como en su ejecución práctica, son procedimientos muy rápidos, ¿no? Se llevan con mucha rapidez. Y son procedimientos también en los cuales se da el principio de concentración, o sea, varios actos en uno solo. Entonces, tenemos una audiencia donde se presenta la contestación, se ratifica la demanda, se ofrecen las pruebas, se admiten las pruebas, se desahogan las pruebas y se alega. Nada de que, pues una audiencia para admitir, otra para desahogar, y vengas en 2 meses para los alegatos. No, todo junto, todo rápido, porque tenemos que resolver rápido. Esto, como será evidente también para ustedes, limita también las posibilidades de chicanear el asunto, ¿no? No puedo estarlo chicaneando. Entonces, no puedo estar presentando constantemente justificantes de que no pude venir porque me enfermé o cosas por el estilo. A ver, aquí, es que aquí me regresó. Ya. El principio de irretroactividad de la ley, ¿no? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio, lo que los penalistas, las penalistas llaman, si la memoria no me falla, no reformatio impeius, ¿no? O sea, no se puede aplicar una ley nueva que afecte negativamente a los anteriores. ¿Por qué razón? Bueno, aquí tenemos algunas de las teorías que lo explican, pero si me lo permiten, lo diría yo más sencillamente. Porque estamos hablando de derecho disciplinario. Estamos hablando de imponer castigos. Entonces, no se pueden imponer castigos de esta manera. Aquí está el no reformatio impeius. Entonces, eso ha quedado ya fijado por nuestros tribunales electorales. La presunción de inocencia. A ver, esta me parece que es muy importante. Solo se puede sancionar, castigar, si estamos convencidas por el material probatorio de la responsabilidad. Ante la duda, no. Ante la sospecha no confirmada, no. Tenemos que tener elementos objetivos que nos convenzan de eso. ¿Ok? Bueno. Voy a dejar de compartir aquí un momento porque les quiero platicar otro asunto, a ver si ustedes me ayudan a resolverlo. Es un caso real que me tocó. Viene la reforma constitucional, se permite la reelección de ayuntamientos, viene el primer proceso donde esto se va a correr, y entonces un presidente municipal pide licencia para, pues, contender de nueva cuenta, ¿no? Todos los trámites internos de su partido y pide licencia. Al poquito de que pide licencia, entra una denuncia en su contra, donde nos dicen, cometió actos anticipados, presión o coacción sobre las personas, porque supuestamente, o sea, esto es lo que se narra en la denuncia, porque hizo 1 o 2 días antes de salir de la presidencia municipal, hizo una reunión en un auditorio pequeño del municipio, de las oficinas municipales, con funcionarios del municipio. Y ahí les dijo, y acuérdense que tienen que apoyar la campaña para que regresemos y convenzan gente. O sea, acto anticipado, se los vi yo, ¿no? Y lo que nos ofrecen como prueba es una grabación. Pero una grabación, la clásica, ¿no? Que traen el celular, se lo meten aquí en el bolsillo de la camisa, acá le dan grabar y está grabando. O sea, hasta se oye como el roce de la ropa, ¿no? Entonces, no se oye muy bien. Bueno, entre el asunto, estamos en la instrucción del mismo y, bueno, pues estamos analizando el caso. Ahora, no nos pudieron ofrecer una prueba pericial porque la ley
procesal electoral, la ley electoral, no permite, en ese caso, la prueba pericial. Entonces, solamente es el audio. Empezamos a discutir el asunto. Entonces, una compañera dice, a ver, pongan el audio. Escuchamos el audio. Para mí sí es, ¿no? Yo creo que sí es su voz. Yo creo que sí es su voz. ¿Podemos sancionar con el yo creo que sí es su voz? ¿Es suficiente? Y yo me acordé de un programa que veía de niño, que se llamaba Ripley's Presenta, donde presentaban pues, casos de Ripley, ¿no? Y me acuerdo que salía un programa donde presentaban a un imitador de Humphrey Bogart. ¿Se acuerdan de Humphrey Bogart? Es el de la película Casablanca. Entonces, ponían al imitador, ponían un diálogo de una película, por ejemplo, de Casablanca, con Bogart, y después ponían al imitador, y tú decías, igualito, todo igualito. O sea, es el mismo. Yo no lo veo y pienso que es Humphrey Bogart. Pero después toman la voz de Bogart y la voz del imitador y la corren por un programa computacional de voz. Muy primitivo, estoy hablando de los 80s, pero ya existían. Y entonces te muestran, por ejemplo, cómo de las frecuencias que puede oír el ser humano, en esa parte las voces eran iguales. Pero en las frecuencias que no podemos oír, o que muy difícilmente alguien puede captar, ahí sí diferían. Entonces sí se podía distinguir tecnológicamente la voz de Humphrey Bogart de la voz de su imitador. Aquí habría que aplicarlo con Juan Gabriel, ¿no? O sea, ¿cuántos imitadores de Juan hay? Y siempre está el compadre o la comadre que te dicen, vamos a verlo, canta igualito, y vas y sí canta y ya se parecen, ¿no? Sí canta igualito, pero pues no es. Todos sabemos que Juanga no murió, sino que está en la misma isla donde está Elvis Presley y Pedro Infante y todos ellos. Entonces lo que dijimos es, no, a ver, con el yo creo que es su voz, o a mí me parece que es su voz, pues sin dubio pro reo, ¿no? No podemos condenar. Pero hay una duda. Hay una duda y hay un elemento probatorio que es el audio. Ahora, vamos a realizar una prueba pericial. Al ser le interesaría, sí, claro, pero no le vamos a decir en qué isla está. Vamos a realizar una prueba pericial. Pregunta. Fíjense. A ver. Ustedes ya me dijeron ahorita que no podemos condenar solamente con yo creo que sí es su voz. Estoy de acuerdo. Pero el asunto se empieza a complejizar. La ley electoral dice que las partes no pueden ofrecer la prueba pericial. Mi pregunta es, ¿la autoridad puede ordenarla? La autoridad no es parte. ¿La autoridad puede ordenarla o la prueba como tal está prohibida? Adelante, Gerardo. Buenos días a todos. Yo considero que sí, a final de cuentas, bueno, para hacer una equivalencia con algunas de las facultades que tienen los tribunales con las famosas diligencias para mejor proveer, podría realizarse. El problema sería la etapa en la que se encuentre esta situación y los tiempos, porque ya ve que como no se pueden suspender algunas etapas, entonces podría ser ese el obstáculo, pero si por ahí el instituto tuviera un listado de peritos similar a lo que pudiera tener los juzgados para darle celeridad, podría hacerse, pero bueno, vaya, si la pregunta en esencia es, ¿se podría? Sí, yo considero que sí, doctor. Entonces Gerardo nos dice sí se puede. ¿Alguien que esté en contra? La verdad es que coincidimos. Dijimos, sí podemos ofrecerlo. Oiga, pero es que la ley dice que las partes sí, pero nosotros no somos parte. Nosotros somos autoridad. ¿Qué principio estamos aplicando? Fíjense cómo todo esto se aplica en la realidad, ¿eh? ¿Qué principio estamos aplicando? El inquisitivo, que fueron los primeros que vimos, ¿se acuerdan? Estamos aplicando el principio inquisitivo. Tenemos que averiguar los hechos, o sea, con lo que tú me muestras, con el audio que grabaste seguramente con un celular, hay un indicio de una conducta, que puede ser una conducta lesiva del derecho, que puede ser una conducta ilícita. Tenemos que investigar, porque con ese solo elemento, no. Ahora, alguien de aquí me podría decir, doctor, pues, ¿para qué se ponen a rascarle? Pues simplemente digan que no hay elemento suficiente y ya baten el asunto y se acabó. No, porque si nosotros hubiéramos dicho eso, y seguramente hubieran impugnado, un tribunal nos hubiera dicho, no agotaste el principio inquisitivo, ¿que no has leído la jurisprudencia? Tenías que investigar, ¿no? Entonces teníamos que, no podíamos hacer eso, teníamos que investigar. Entonces hicimos lo que nos dice el compañero Gerardo.
no teníamos una lista de peritos, pero el Poder Judicial Federal, como los poderes judiciales locales, también tienen listas de peritos. Entonces tomamos dos, de una vez dos peritos de audio, ¿no? Le dijimos, a ver, necesitamos una pericial sobre esto. Muy bien. Entonces citamos a los peritos y citamos al denunciado un día en las instalaciones del instituto, porque tenían que grabar su voz. O sea, había que contrastar la voz de la grabación, que no había certeza de quién era, con la voz cierta de ese funcionario que en ese momento ya no era funcionario, sino solamente candidato, ¿no? Entonces llegaron ahí los peritos, cada quien con sus aparatos y todo para grabar, y sus micrófonos, toda la cosa. Entonces sentaron al funcionario y le dieron unas tarjetitas a leer, ¿no? Cada quien distintos textos. Ahí leían, porque tenían que grabarlo, me explicaban que tenían que grabar ciertas palabras, ciertos sonidos, durante un tiempo determinado. Ya, hicieron las grabaciones, se llevaron todo. Nos llega el primer peritaje, abrimos el sobre y nos dice, no es concluyente. No es concluyente. ¿Cómo que no es concluyente? Sí, mira, por la duración de la grabación que me pediste verificar y por la calidad de la misma, que es muy pobre, yo no puedo concluir si eso no es su voz. Entonces nosotros jalándonos los cabellos, nos han pensado que con la pericial ya le íbamos a librar, ¿no? Y íbamos a tener certeza. Llega la segunda pericial, abrimos el sobre, y el segundo nos dice, no es su voz. No es su voz. Hice estos y estos estudios, corrí estos y estos programas, hice estas y estas comparaciones, no es su voz. Alguien de aquí me podría decir, pero ¿cómo es posible que uno dijo no sé y el otro dijo no es? Bueno, porque corrieron programas distintos y tienen elementos técnicos distintos. Esa es la explicación. Entonces, ¿podíamos condenar? No. No. Porque había duda. La duda no se disipó. Tenemos un peritaje que nos dice no es. Y tenemos otro que nos dice no puedo saber. Es interesante porque en esa sesión, la sesión donde resolvimos el asunto, y lo platico porque es pública, no estoy diciendo nada que no pueda decir, mi compañera que estaba convencida de que era su voz, ella votó en contra del proyecto. El proyecto venía por no condenar, obviamente, ¿no? Ella votó en contra y ella dijo lo que yo he señalado aquí, es que para mí sí es su voz. Para mí sí es su voz. En la resolución explicábamos todo el procedimiento de los peritajes que habíamos realizado y por qué no podíamos simplemente con la apreciación personal sancionar. Pero bueno, mi compañera, siguiendo otros criterios o evaluando de una manera distinta, creía que sí se podía sancionar. Yo en lo personal creo que teníamos que respetar el indubio pro reo. Entonces, ante la falta de certeza, no podemos. Pero aquí hay una cosa muy importante. Tenemos que relacionar, todos los principios se interrelacionan. Entonces, tenemos que relacionar o interrelacionar indubio pro reo con el principio inquisitivo. Entonces, la duda debe ser una duda legítima, no una duda provocada de que la autoridad no hizo nada para investigar. La autoridad se quedó sentada esperando ahí a ver qué me traían las partes, ¿no? Sino una duda donde la autoridad pueda decirle al tribunal cuando impugnen, oye, a ver, me denunciaron esta conducta, hice estas diligencias para mejor, se llaman, como bien nos decía Gerardo, hice estas diligencias para mejor proveer, o sea, estas diligencias de investigación, y no tengo claridad, porque si no, el tribunal nos va a decir, a ver, ¿por qué tenías duda? Pues es que me ofrecieron esta prueba y esta otra y no me convenció. Ok, ¿y tú qué hiciste? Pues, ¿cómo que qué hice? Sí, o sea, tú investigaste. No, nomás con lo que me traigan las partes, no. Tienes que atender al principio inquisitivo. Tú debiste hacer una investigación. Claro, racional, proporcional, todos esos elementos que ya vimos. Pero debiste de hacer una investigación para allegarte elementos probatorios. Pero bueno, ese fue el famoso indubio pro reo. Vamos con el último principio. No bis in idem. No se puede castigar dos veces por la misma conducta. ¿No? Claro, una conducta puede dar lugar a distintas sanciones o a distintos ilícitos. Pero cuando juzgas la conducta, la castigas por todos esos ilícitos. O sea, es a lo que se refiere. Voy a poner un ejemplo. Dice, un mismo hecho, aspecto procesal, no podrá ser objeto de dos procesos distintos. A ver. Supongan
que estamos en etapa de precampañas. O incluso ya terminaron precampañas, estamos por iniciar etapa de campañas. Pero aún no estamos en campañas. Entonces, una ciudadana, porque de hecho este fue el caso de una ciudadana que nos tocó resolver, una ciudadana sube a sus redes sociales, sube una foto donde dice, así decía, era una foto, estaba ella y estaban dos niñas y un niño, o dos niños y una niña juntos, con unas playeras con su logo, su hashtag, su cara, totalmente promocionales, ¿no? Y ella está hincada como abrazándolos, así como en cunclillas, ¿no? Y dice, vine a la comunidad, no importa el nombre de la comunidad, no me acuerdo el nombre de la comunidad, y me encontré, me encontré a estos niños, ¿cómo no tomarme la foto? Sale ahí, aquí, en cuclillas, con los niños con la playera de la candidata. Ok. ¿Qué conductas posiblemente ilícitas encuentran ustedes ahí en lo que les acabo de narrar? ¿Qué conductas ilícitas se encuentran? Así de bote pronto. Promoción personalizada. Pero no es servidor público. Pero podría ser. Vamos a tomar. Promoción personalizada. Muy bien. ¿Qué otra? Vamos una. ¿Qué otra? Sí, porque si no el compañero va a decir, pues no me había dicho que no era funcionaria pública, ¿no? Es promoción personalizada. ¿Qué otra? ¿El uso indebido de la imagen de los menores? Exactamente. Uso de menores, muy posiblemente sin autorización. Ya llevamos dos. ¿Qué otra conducta? Al menos hay otra más. A ver, yo les dije que esto sucede antes de que inicien campañas. Entonces, ¿qué otra conducta? Actos anticipados. Efectivamente, actos anticipados. Tenemos tres posibles conductas de esta persona. Tres posibles conductas. ¿Eso quiere decir que le vamos a abrir tres procesos sancionadores? No. Eso quiere decir que en uno van las tres. En uno van las tres. Ahora, a lo mejor en la sentencia decimos, no hay promoción personalizada, no fue funcionaria, no es funcionaria pública, no estaba hablando de alguna obra, la absolvemos de eso. Menores de edad. Bueno, pues resulta que sí había las autorizaciones, vamos a inventarlo, ¿no? Sí había las autorizaciones, sí los papás habían firmado, sí se había corrido todo el protocolo, que saben que es un protocolo estricto, que se tiene que seguir, todo eso se cumplió, tampoco. Pero acto anticipado sí, ¿no? O puede ser que las sancionemos por 2 o por 3. Lo que es importante en cuanto a esto es que todo tiene que ser en el mismo proceso. O sea, no podemos, hoy le abrimos un proceso por una cosa, mañana por otra y después por otra. Ahora, puede suceder que, y a veces sucede, ¿no? Llegan y la denuncian por los menores. Y mientras estamos estudiando la denuncia, para ver si admitimos, si rechazamos, si desechamos o si prevenimos, mientras la estamos estudiando, llega otra denuncia contra ella por acto anticipado. ¿Qué tendremos que hacer? Acumularlas en un solo expediente. Ahora, puede ser que sean partes distintas, puede ser que sean denunciantes distintos, pero la persona denunciada y la conducta son las mismas. Entonces, en lugar de tener 4 expedientes abiertos, o en este ejemplo, 3 expedientes abiertos, el PES 1, el PES 4 y el PES 6, en lugar de tener 3 expedientes abiertos contra la misma persona por la misma conducta, tenemos uno solo, ¿no? Aunque sean varios los denunciantes. Entonces, todo se va a acumular al PES 1. Y ahí va a ser. Ahí se va a tener que pelear contra todos. ¿Por qué? Porque lo están denunciando por los hechos acaecidos, por el mismo hecho acaecido, ¿no? Esto no lo ha dicho Sala Superior, esto lo voy a decir yo. Entonces, corre el riesgo de equivocarme. Pero me parece que esto también tiene que ver con un principio de economía procesal, ¿no? Entonces, acuerdas todo y lo vas tramitando todo en un solo expediente. O sea, llevas un solo expediente en lugar de llevar 3. No tendría ninguna lógica procesal llevar 3 expedientes, ¿no? Me voy a regresar aquí a la presentación. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, ya vimos los principios y traté de ilustrarlos con ejemplos clásicos, con ejemplos claros, espero que hayan sido claros, porque es importante que no veamos a los principios solamente como, son unos enunciados ahí, hay con que te lo sepas de memoria. No, hay que materializarlos, los tenemos que materializar. Entonces, por eso traté de ser
muy cuidadoso en este apartado. Vamos a ver ahora los procedimientos, la definición, los sujetos y las sanciones. Bien, ¿quién me pueda ayudar a leer esta lámina, por favor? Para que oigamos otra voz. ¿Quién quiera, adelante? Sí, pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por la autoridad administrativa electoral competente para conocer, sustanciar y resolver acerca de las irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados en los términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente del caso. Perfecto. Aquí tenemos varias cosas que yo quiero que observemos. Es una serie ordenada de actos. Las leyes, y en su caso los reglamentos, prevén el desahogo del procedimiento sancionador, ya sea ordinario o especial. Y esto tiene que llevar una secuencia lógica. O sea, el ofrecimiento de pruebas no puede ir antes de la denuncia, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una secuencia lógica. En el trámite de estos asuntos tenemos que seguir esa secuencia lógica. Por eso es una serie ordenada de actos, una secuencia de actos. No es así como cuando te leen hay gente que lee las semillas, ¿no? Que agarran y te dan un vaso, echas unas semillas, le agitas y las avientas, ahí como caigan. No, hay un orden que se tiene que seguir. Eso es lo primero. Lo segundo es que los actos van a ser actos de la autoridad, pero también actos de las partes, incluso actos de terceros. Por ejemplo, un acto de la parte es la denuncia, el ofrecimiento de pruebas, los alegatos, el escrito de impugnación, ¿no? Son actos que provienen de las partes. Pero también tenemos actos de autoridad, no sé, una oficialía electoral donde van a constatar la existencia de una barda, es un acto de autoridad, o el auto admisorio, es un acto de autoridad. Pero hay veces que los actos pueden provenir de terceras personas, Voy a dejar de compartir. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una diputada, la denuncian por promoción por actos anticipados de campaña, ¿no? Por una entrevista que da en un medio donde pues dice una serie de cosas que no debía haber dicho en ese momento. Bueno, entonces, ¿quién es la denunciada? La diputada. Pero ¿a quién hay que requerir la información? Al medio de comunicación, que en este caso no estaba denunciado. Entonces, los actos también pueden provenir de terceros. Por ejemplo, le podemos preguntar al medio de comunicación, oye, ¿te contrataron la entrevista? Es una inserción pagada. Y entonces el medio de comunicación nos tendrá que contestar. Ese es un acto de un tercero. Y entonces a lo mejor nos dice, no, pues simplemente me pareció periodístico entrevistarla, ¿no? Está bien. O a lo mejor nos dice, sí, fíjate que es una inserción pagada y ahí te va el contrato que firmamos con la diputada. Bueno, no estoy diciendo ahorita si sea válido o no sea válido, simplemente estoy ilustrando que son actos de personas terceras ajenas al juicio. Hay veces que le requieres a una autoridad, por ejemplo, a un ayuntamiento. Oye, policía municipal, dame por favor el parte de la patrulla tal, de los oficiales tal y tal, tales y tales, placas tales, nombres tales, respecto de tales hechos. Entonces te dan el parte policial. Bueno, ahí tenemos actos dentro del proceso del PES o del POS que provienen no de la autoridad que lo tramita o no de las partes, sino de terceros. Ahora, algunos actos del POS o del PES, por ejemplo, más bien del PES, pueden provenir de la autoridad instructora y otros de la autoridad resolutora. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que particularmente en el PES, lo que tenemos es que una parte del proceso, como vamos a ver más adelante, se desahoga ante una autoridad administrativa. En el ámbito federal, el INE. Pero la parte final, o sea, el dictado de la resolución, se hace ante otra autoridad, una autoridad judicial, que es la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ahí vamos a tener dentro de un mismo procedimiento, del mismo PES, vamos a tener actos que provienen de una autoridad administrativa electoral y actos que provienen de una autoridad jurisdiccional electoral. Hay veces, por ejemplo, que cuando el expediente ya se manda al tribunal, el tribunal lo regresa a la autoridad administrativa y le dice, oye, te faltó indagar esto.
Oye, te faltó solicitar esta información. Oye, habías requerido estas copias certificadas y no te las han entregado. Entonces, hasta que no hagas esto, no me lo mandes de nuevo. También son cosas que desde luego pueden suceder dentro del trámite. ¿Quiénes pueden ser sujetos de un procedimiento sancionador? Bueno, este cuadrito, muy interesante, está basado en la LEGIPE, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el eje horizontal, ustedes van a encontrar las personas que son sujetas del derecho disciplinario electoral en el ámbito federal, en el eje horizontal. En el eje vertical, las sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Ahora, quiero ser muy preciso. Este cuadrito se refiere a lo federal. Tendrían ustedes que hacer su cuadro respecto a lo local. Pero vamos a ver los sujetos de las sanciones. Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer el eje horizontal? ¿Quién quiera, adelante? Bueno, lo leo yo. El eje horizontal, decíamos, son los sujetos de este derecho disciplinario. En primer lugar, los partidos políticos. O sea, los partidos políticos pueden cometer ilícitos que debamos sancionar en un PES o en un POS. En segundo lugar, AP. ¿Qué quiere decir AP? Asociaciones políticas. Efectivamente, las asociaciones políticas. Chequen ustedes en su legislación. Algunas legislaciones locales todavía mantienen la posibilidad de asociaciones políticas, otras ya no. 3, aspirantes a candidaturas independientes, precandidatos, precandidatas y candidaturas. Entonces, quien aspira, por ejemplo, a ser candidato o candidata, incluso quien aspira a ser candidato o candidata independiente, puede ser sujeto de este tipo de sanciones, de un PES o de un POS. También las precandidaturas, o sea, cuando ya el partido le reconoce la categoría, la calidad de precandidata a una persona, y desde luego las candidaturas, cuando ya han sido registradas ante las autoridades electorales. Las candidaturas independientes. A ver, a veces escucho yo comentario de que, no, pues es que los candidatos independientes no se les puede sancionar. ¿Por qué no se les puede sancionar? Porque no son de un partido. ¿Y porque no son de un partido no pueden cometer actos ilícitos? Porque no son de un partido no pueden hacer actos anticipados, porque no son de un partido no pueden regalar en campaña lo que no deban regalar. Claro que lo pueden hacer. Digo, no deben, pero claro que lo pueden hacer. Entonces, desde luego, también las candidaturas independientes pueden ser objeto de una sanción electoral en un PES o en un POS. Ciudadanas, ciudadanos, dirigentes y afiliados, personas físicas o morales. Nosotros como ciudadanas o ciudadanos también podemos ser sujetos de un procedimiento sancionador electoral si violamos la legislación electoral, así de sencillo. O las personas observadoras y observadores electorales, ¿no? Por ejemplo, a ver, un observador electoral, una observadora electoral puede estar en la casilla, sí. Puede estar observando lo que sucede, puede estar constatando presenciando lo que está acaeciendo en esa casilla. Pero, por ejemplo, un observador o una observadora no se puede sustituir al escrutador. No puede decir, no viene el escrutador, pues no se preocupen, miren, yo ya estoy capacitado, yo le entro. Una persona observadora electoral no le puede decir al presidente o a la presidenta directiva de casilla, eso que está haciendo está mal, no puede usted sacar a tal persona. No, no, a ver, papá, tú solamente estás aquí para observar, no para meterte, no eres funcionario electoral. Entonces, también, por ejemplo, concesionarios de radio y televisión, y a cada rato, ¿no? Son los clientes de la sala regional especializada. El caso típico, no respetar la pauta, no pasar un mensaje pautado o pasarlo fuera de pauta o fuera del horario. Las organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que se pretenden constituir como partidos políticos. Ahí también pueden ser objeto de una sanción electoral. Las organizaciones sindicales o laborales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden caer en figuras como acarreo o intentos de afiliación corporativa. Entonces, también. Estos son los sujetos del derecho sancionador electoral en el ámbito nacional. En el ámbito local estoy seguro que son los mismos, pero hagan ustedes su cuadrito. Ahora, como pueden ver ustedes, las sanciones no son las mismas para todos. La amonestación pública es una sanción que es la única sanción
que se le puede imponer a cualquiera de estos sujetos. Lo mismo a una persona física que a un sindicato, que a un partido político. Es la única. Pero fuera de eso, como pueden ustedes ver, van variando. Por ejemplo, la multa de hasta 100,000 días no se le puede imponer a una persona física. Se le podrá imponer, por ejemplo, a una persona moral, a las concesionarias a radio y televisión, pero una persona física no. Por ejemplo, la suspensión de transmisión del tiempo comercializable, por naturaleza propia no se le puede imponer a un partido, se le puede imponer a la concesionaria. Por ejemplo, la pérdida del derecho a ser registrado, ¿a quiénes? A precandidatos, a aspirantes a candidaturas independientes. Pero, por ejemplo, a un líder sindical que no está buscando serlo, pues no se le puede imponer. Entonces, vean ustedes cómo tiene que haber en esta matriz una correlación entre los sujetos del derecho sancionador electoral o del derecho disciplinario electoral y la posibilidad de las sanciones. Bien. Bueno, yo quisiera dejarlo aquí, para ver los procedimientos específicos en la siguiente sesión y dejar un buen rato para sus preguntas, sus comentarios. Digo, si no hay, pues lo retomamos, ¿no? Pero les pediría que fuéramos levantando la mano. Ya alguien me había levantado la manita y luego me la bajó. Mientras levantan la mano, vámonos al chat. A ver qué hay en el chat. ¿Pedía al SAT las facturas expedidas por la empresa? Sí, desde luego. A ver, recordemos algo. Los partidos políticos, y en su caso las candidaturas independientes, digo, yo sé que el tema no es fiscalización, pero tenemos que tocarlo, ¿no? Los partidos políticos, y en su caso las candidaturas independientes, tienen la obligación de informar al INE de los contratos que celebran con distintos proveedores. Y no solo la obligación de informar al INE, sino la obligación de entregar un ejemplar del contrato para efectos de ¿qué? De fiscalización. Entonces, en principio, esto lo debe hacer primero el candidato o en su caso el partido político. Y el INE, en sus facultades de fiscalización, pueden ir incluso con la empresa contratada a verificar que no sea un contrato falso, ¿no? Y desde luego se podrían requerir a la propia empresa o a la propia persona moral o incluso una persona física con actividades empresariales, se le puede requerir, por ejemplo, su documentación para saber que todo está correcto y que no está haciendo ahí simplemente un ocultamiento, una tranza, un fraude. Pero se le podrían pedir incluso las facturas. A ver, exídeme copia de las facturas expedidas. ¿Puede estar la tipicidad en otra norma de carácter no electoral? Bueno, a veces para construir el tipo completo, sí necesitas irte a esa referencia. Yo lo ponía, digamos, sí necesitas irte a otra disposición. Por ejemplo, en el caso de que, ya ven que te dicen, ¿no? No puedes colocar propaganda político-electoral en equipamiento urbano, ¿no? Esa es clásica. Pero la ley electoral no te define equipamiento urbano, porque es una ley electoral, no es una ley de desarrollo urbano. Entonces, ¿a dónde te tienes que ir? Al código urbano, a la legislación urbana de la entidad. Algunos tienen código urbano, otros les llaman de otras formas, ¿no? Te tienes que ir allá, porque tú desde la sede electoral, tú no sabes qué es equipamiento urbano. Entonces, es que puso un equipamiento urbano. Ok, ¿dónde lo puso? Pues mire, puso un pasacalle ahí en una farola. La lógica, el sentido común, nos dice que las farolas son equipamiento urbano, pero no basta, ¿no? Tenemos que verificarlo. Entonces, a ver, hay que irnos a la legislación que tiene que ver con eso, que a lo mejor, insisto, en muchos estados se llama código urbano. A ver, código urbano. A ver, aquí sí me tiene que definir cuál es el equipamiento urbano. Artículo 4. Se entenderá por equipamiento urbano calles, banquetas, jardines, farolas. Ya sé, farola. Entonces, para poder aplicar el tipo, tuve que consultar otra legislación. En este caso, el Código Urbano, para saber si la farola es o no equipamiento urbano. Entonces, sí sucede. Decíamos, al SAT le interesa la información de Juanga, sí, pero decíamos que no le vamos a decir en qué isla está. Doctor, ¿cuáles son las diferencias de los medios de impugnación con este POS y PES? ¿Qué fines persiguen los medios de impugnación y el POS y el PES? Ah, muy bien. A ver, el POS y el PES tienen por finalidad
sancionar, castigar y desde luego prevenir la realización de ilícitos electorales. Esa es la finalidad. Por eso es un derecho sancionado. Los juicios electorales, estoy pensando, por ejemplo, no sé, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el JRC, el juicio de inconformidad, tienen por finalidad verificar el respeto a la legislación electoral y a los principios de la materia. Y desde luego a los derechos humanos en materia político-electoral. Entonces, su finalidad es distinta. La finalidad del PES y del POS es castigar, es sancionar, es castigar. La finalidad de los juicios electorales es verificar si existió alguna violación, alguna afectación, algún mandato jurídico y resarcirlo. Pero aquí estamos hablando de castigar o de sancionar. Me van a decir, oiga, pues entonces es derecho penal. No. Ahora, es hermanito del derecho penal, pero no es derecho penal porque no son delitos, son faltas administrativas. Administrativas en materia electoral, que pueden ser muy graves, desde luego, ¿no? Pero son faltas administrativas en materia electoral. Y entonces, por ejemplo, en un PES o en un POS, nunca vas a condenar a prisión. Me voy a regresar aquí a la última lámina que les presentaba. Ay, se me cerró. Pero espérame tantito. Tengo que abrir el archivito y proyectar. Ahí está. Aquí está. Miren, me voy a regresar. Veamos el eje vertical. En el eje vertical, digo, lo más grave son las multas, las negativas al registro, ¿no? O la pérdida de la suspensión o la cancelación del registro en el caso de los partidos políticos. Pero como pueden ver ustedes, no hay pena de prisión. No hay pena de prisión. Entonces, esto no es derecho penal. No es derecho penal electoral. Hay derecho penal electoral y les platicaba que incluso tenemos un diplomado en derecho penal electoral, pero no es, esto no es derecho disciplinario, pero no es derecho penal electoral. Muy bien. Me regreso aquí al chat mientras levantan la manita. ¿Se puede acreditar la infracción de uso indebido de recursos públicos aun cuando no se utilicen recursos públicos? A ver, no le entendí, Octavio. Si pudieras desarrollarla, por favor. De viva voz, adelante. Octavio, ¿estás por aquí? A lo mejor se salió un momento. A ver, o ayúdenme a entenderla. Dice, ¿se puede acreditar la infracción de uso indebido de recursos públicos aun cuando no se utilicen recursos públicos? Es que mi respuesta de bote pronto sería no. O sea, ¿se puede denunciar por uso indebido de recursos públicos? Sí, pero puede suceder que al final del proceso no haya uso indebido de recursos públicos, entonces pues no puedes condenarlo porque no se haya acreditado, ¿no? Pero no sé, ¿Octavio ya habrá regresado? No lo veo. A lo mejor está, pero no lo oigo. No, ahí estás, Octavio. O si pudieras escribir, a lo mejor no puedes hablar, pero, bueno, no que no puedas hablar, sino que tu micro no funciona, si pudieras desarrollarlo. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Luis. Gracias, doctor. Buenos días. A mí me surgió una duda cuando nos estaba hablando del principio de exhaustividad. Nos dijo que el principio impone el deber de agotar en la resolución todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis. Mi duda es que como los procedimientos sancionadores se parecen al penal, yo no soy penalista, así que no domino el tema, pero hasta donde me acuerdo, en el derecho penal no se puede hablar de partes, o cuando al menos yo estudié no se hablaba de partes. Ahora con los nuevos procedimientos orales parece que la víctima tiene ciertos derechos de intervenir en el procedimiento allegando pruebas, como era antes en los años 20 del siglo pasado, donde incluso había juicios orales, penales, y la víctima tenía un derecho, y era parte en el juicio oral, estaba el Ministerio Público como la acusación, y estaba la víctima representada ahí en el juicio. Le llamaban parte civil.
Ajá, entonces, después creo eso se perdió, ¿no? Y cuando yo estudié Derecho Penal, bueno, pues ya no se usaba eso y que el Ministerio Público por eso era el representante social y no había una participación de la víctima o del ofendido, así se decía, en el procedimiento. Como los procedimientos sancionadores administrativos y luego el electoral dentro de esa rama tienen cierta semejanza con como nos los explicó con los principios del derecho penal, mi duda era si se puede hablar de integración de litis, si se puede hablar de partes en este procedimiento. Entiendo que sí, porque el de la parte denunciante puede aportar pruebas a lo largo del procedimiento o hasta donde se pueda abrir la etapa de pruebas y a llegar más pruebas si es posible. Pero mi duda es esa básicamente. O sea, ¿hay litis entre dos partes o cómo es la relación procesal ahí? Gracias por la respuesta. Gracias, Bernardo. Sí, desde una perspectiva de teoría general del proceso, sí. Y el Ministerio Público, por ejemplo, siempre ha sido parte. Es parte formal, no material. Sí, desde luego que sí. Y sí, desde luego podemos hablar de litis y de litigio. Yo sé que por costumbre, en materia electoral no hemos hablado de litis o de litigio, pero es una perspectiva estrictamente de teoría general del proceso, claro que podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos la definición canónica de litigio que dio don Francesco Carneluti, que después precisó, en un libro publicado en México, por cierto, don Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Litigio es la controversia en la cual una persona pretende, la otra se resiste y que es calificada jurídicamente. Estos casos son litigios. Yo pretendo que se sancione a la candidata por actos anticipados. Ella pretende no ser sancionada. Ambos están pretendiendo. A la pretensión de uno le llamaremos acción, a la pretensión de otro le llamaremos defensa. Y sí, desde luego podemos, y que tiene una solución jurídica, también es jurídica que, bueno, da lugar, por ejemplo, a un PES, ¿no? Entonces sí, desde luego podemos hablar de partes y desde luego podemos hablar de litigio y podemos hablar de fijación de litigio. Yo creo que lo que nos pasó durante muchos años es que buena parte de la teoría general del proceso venía del proceso civil. Y entonces, o a veces había conceptos que no casaban perfectamente con lo penal, o a los penalistas no les gustaba porque decían, no, eso de teoría del proceso es procesal civil, no, aquí es otra cosa. Pero no, o sea, la teoría general del proceso es la construcción de conceptos que se apliquen a cualquier proceso, sea agrario, civil, penal. Claro, cada uno tendrá sus peculiaridades, pero la construcción de conceptos tiene que servir para todos ellos. Ya que recordabas aquellas épocas de los juicios penales del jurado popular de los años 20, si me permiten, les recomiendo un libro entretenidísimo, que se llama El jurado resuelve. Recientemente lo ha vuelto a reeditar Porrúa. Es un libro entretenidísimo de uno de estos penalistas Sodi, no me acuerdo si se llamaba Federico Demetrio Sodi. Federico Sodi, que debe ser un tío bisabuelo, tal vez, muy lejano, bueno, ni tan lejano, de Thalía. Ya ven que Thalía es Thalía Sodi y su familia es de penalistas. Y estos penalistas vienen por lo menos de inicios del siglo XX. Uno de esos penalistas es justamente este Federico Sodi, que cuenta en este libro cómo se llevaban los juicios ante el jurado popular. No solamente cómo, o sea, no es un libro teórico, no es un libro procesal, es un libro de la experiencia vivida del abogado. Incluso te cuenta te cuenta tranzas que no hay que hacer. Bueno, no tranzas, pero sí chicaneadas que no hay que hacer. Pero es un libro bien entretenido, bien entretenido. La verdad es que es como entretenimiento jurídico muy entretenido. Sí, efectivamente, Luis Bernardo, sí. Creo que el único que le faltó narrar, y creo que no lo narra porque no le tocó llevarlo, fue el de la Miss México, ¿no? El juicio de la Miss México. Ajá, sí, ese no le tocó a él. Quería quitar el micrófono mientras estornudaba. Pero sí, ese sería mi apunte. Muy bien. Muchas gracias, Luis. ¿Quién más? A usted, doctor, gracias. Es un libro que no sé por qué no lo han hecho película. O sea, de ese libro podrían sacar 7, 8 películas. Que cada caso es una película. Cada caso es una película. Hay uno más reciente, pero para efectos de derecho penal, digamos, alemán, que son los primeros 2 libros de Ferdinand von Schirach, que se llaman Crímenes y Culpa, me parece, que también te platica lo mismo, te platica casos. Interesantísimo. Ahora, está muy interesante de von Schirach, porque también te enseña un poco acerca de cómo es el proceso penal alemán.
Entonces, hasta como de cultura general, pero como mero entretenimiento es muy bueno. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué otro comentario? No sé si Octavio haya regresado por acá. Mayra, la sanción de reducción hasta el 50% de financiamiento público a los partidos se acaba de reformar al 25%, con excepción de la violación de la que sea por normas de género. Sí. A ver, ¿por qué las reducciones están topadas? ¿Por qué la reducción? Muchas gracias, Mayra, por el apunte. ¿Por qué las reducciones están topadas? Porque si tú le quitas, o sea, la idea es la siguiente, si tú le quitas todo financiamiento a los partidos políticos, dejan de cumplir sus finalidades constitucionales. Hay que recordar que los partidos políticos no son meramente entes de derecho privado, sino son entidades de interés público, ¿no? Así, si la memoria no me falla, los define el artículo 41 de nuestra Constitución. Por lo tanto, cumplen funciones constitucionales. Eso quiere decir que hay un interés, dicho en buen sentido, de que los partidos sigan funcionando, incluso fuera de proceso electoral y, desde luego, cumpliendo estas atribuciones o estos deberes constitucionales. Entonces se dice, si tú le cortas totalmente el financiamiento a un partido político, no cumple sus fines. Y además, los partidos políticos van adquiriendo obligaciones que no son propiamente electorales, pero que se cumplen con parte del financiamiento. Por ejemplo, pagan rentas de inmuebles. Entonces, imagínate, tú le rentas un inmueble ahí para que ponga su comité municipal y de repente te habla la presidenta, y oiga, ¿sabe qué? Pues no le vamos a pagar la renta. ¿Por qué? Pues porque no tenemos financiamiento. No, pues ahora sí que diría el dueño o la dueña, pues yo dónde leo, ¿no? Así que yo qué, yo ni simpatizante soy, nomás te renté. O por ejemplo, sus obligaciones laborales. Contratan secretarios, secretarias, choferes, asistentes, hay que pagarles, ¿no? No le pueden decir, pues sigue trabajando, pero no te podemos pagar porque no tenemos financiamiento. Entonces, esa es un poco la justificación de por qué la reducción y por qué no total. La verdad es que ese es un tema que siempre ha generado, porque también empieza, por ejemplo, después de un proceso electoral, empiezas a tener algunos problemas en fijar la sanción, sobre todo en el ámbito local, pasa más en el ámbito local. Y hay un partido que pues ha venido haciendo mal las cosas, no ha venido haciendo bien, y entonces empieza a acumular sanciones y empieza a acumular retenciones de su financiamiento, descuentos de su financiamiento. Está topado. Entonces, a veces lo que va a pasar es que va a cumplir, o sea, le dictas una sanción, pero no la va a empezar a pagar, sino hasta que pague las que ya está arrastrando. ¿Te fijas? Entonces, puede pasar que 3 años después o 4 años después esté pagando todavía de un proceso electoral anterior. ¿Por qué? Por el tope. O sea, le estés descontando. ¿Por qué? Por el tope. Ahora, lo que no podemos hacer es una suspensión absoluta. Eso sí no. Muy bien, muchas gracias por el apunte y la precisión, Mayra. Muy bien, ¿quién más? Bueno, si no hubiera alguna otra duda o comentario, nos quedan algunos minutitos, podemos dejarlo aquí y nos veríamos el próximo lunes para continuar ya, digamos, viendo las etapas procesales. Les voy a pedir un favor para el lunes. Vamos a ver, digamos, el desahogo procedimental, pero quiero que ustedes también lo vayan comparando con lo que sucede en cada una de sus entidades. Porque si aquí nos pusiéramos a explicar lo que sucede en cada una de las 31, no nos llevamos 2 clases, nos llevamos 3 semanas. Y sería muy aburrido y muy reiterativo. Entonces, lo que vamos a ver el lunes es lo federal, pero ustedes vayan comparándolo con lo local. Verán que en algunas cosas se parece y en otras no. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan buen viernes, buen día y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Doctor, hasta luego. Compañeros, buen día, buen fin. Igualmente, saludos.